SNAC Cultural. Muy buenas con todos. Este es podcast del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, SNAC Cultural. Y hoy tenemos una conversación que me va a parecer muy especial. Me voy adelantando porque tengo la seguridad de que va a ser así, con personalidades de la universidad que están haciendo investigación, pero que además de hacer investigación, hacen esfuerzos importantes por difundir los conocimientos que desde esas investigaciones emanan. Algo que yo considero, como me imagino muchos otros, algo realmente complejo. Hacer difusión de la investigación es uno de los mandatos del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero hacerlo creativamente, de manera innovadora, ya es una especie de plus importante. Y por eso vamos a tener una conversación con 4 personas importantes relacionadas con la investigación en la universidad y con la gestión de la investigación, a las que voy a presentar rápidamente con una lectura de sus perfiles, con el objeto de iniciar la conversación. Están con nosotros el doctor Carlos Silva. Él es doctor en informática por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además es nombrado ingeniero eminente de Latinoamérica por el Institute of Electrical and Electronic Engineers, y hay una serie de aportes de investigación que hacen que lo reconozcamos en la comunidad académica como una investigación muy potente, y además un gestor de investigación desde el Vicerrectorado de Investigación. También está con nosotros Fanny Casado, la doctora Fanny Casado, que es doctora en toxicología por la Universidad de Rochester, experta en la evaluación de productos médicos, sanitarios y biotecnológicos. Además, lidera proyectos interdisciplinarios para la implementación de tecnologías seguras para las personas y el medio ambiente, de un enfoque de integración y metodologías para el diseño. Se habrán dado cuenta que lo que estoy haciendo es resumir y tratar de hacer o decir de cada uno de nuestros invitados los elementos esenciales, porque si nos dedicáramos a leer todo el currículum sería prácticamente imposible continuar. También está con nosotros Maricel Delgado. Ella estudió fotografía en el Instituto Antonio Gaudí, hoy llamado Centro de la Imagen, y es diplomada en gestión de industrias culturales en la Universidad Católica del Perú. Ha seguido cursos de la teoría del arte en la Paume Musée en el Jou de Paume, dije bien, Maricel, y en el Museo Louvre de París, con lo cual tiene desarrollada una serie de habilidades para las que desarrolla competencias en curaduría, y ella es la curaduría de la muestra acerca de la cual vamos a conversar ahora. Además de Maricel, está con nosotros la profesora Rocío Trigoso. Ella es comunicadora, especialista en imagen institucional y estrategias de comunicación, es mi compañera de trabajo en el Departamento de Comunicaciones, fotógrafa, antropóloga visual, y hay una serie de particularidades que conozco yo y que puedo transmitir también del trabajo de Rocío Trigoso. Su experiencia en investigación cultural hace que nuestro departamento esté permanentemente enorgulleciéndose de su trabajo. Y bien, vamos a conversar entonces sobre esto que mencioné hace un momento, y es la creativa manera de llevar al espacio extra académico la investigación en la universidad. Y por eso vamos a empezar con Carlos. Carlos, un bienvenido a SNAC Cultural. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poco cómo se gestó esta idea de Ilumina PUC, y además esta idea en el contexto de 2 años de pandemia que hacen todavía más complejo el proceso de información sobre la investigación en la universidad. Muchas gracias por la invitación, Hugo, y al comité organizador de esta interesante propuesta del podcast. Bueno, mira, creo que una de las cosas positivas, entre comillas, que trae la pandemia es que ha puesto en la mesa como un elemento fundamental para los países como los nuestros y para las universidades en general, el tema de la investigación, ¿no? Si nosotros no hubiésemos estado preparados, si es que nuestros investigadores no estuvieran constantemente corriendo, no se hubiesen podido subir al carro de la investigación y haber hecho aportes como lo han hecho, ¿no? Siempre recuerdo que Concitec reaccionó rápidamente a los pocos días que se declaró la pandemia y planteó una convocatoria con 2 semanas de plazo para la presentación, ¿no? Obviamente esto automáticamente dejaba de lado a un conjunto de personas que
no estaban de manera activa haciendo investigación. Y era una manera interesante de filtrar a quienes sí estaban haciendo investigación, ¿no? Y entonces nuestra universidad presentó alrededor de 35 o 37 propuestas, y realmente fueron propuestas porque nosotros las vimos muy, muy interesantes, pero por razones de escoger y me imagino de alguna manera dar un cupo a diferentes instituciones, pues nos vimos beneficiados por un número de 5 a 7 propuestas, porque en 2 de ellas íbamos de la mano con otra universidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto llevó a pensar, por ejemplo, en que el encuentro anual de investigación del año pasado, que se hace durante 3 semanas, y en donde los profesores presentan sus trabajos realizados el año anterior, esté dedicado precisamente a aspectos relacionados con salud, aspectos relacionados con el bicentenario, ¿no? Y entonces poco a poco nos hemos dado cuenta que sí, la investigación en la universidad tiene un grado de madurez importante. Todavía hay que seguir apuntalándola, todavía hay que seguir trabajando en el aspecto administrativo para que el investigador dedique más tiempo a hacer lo que sabe hacer, que es investigar. Y la parte de gestión, la parte de tramitología, pues dejarla a otros actores en la universidad que lo hacen bastante bien. Entonces, producto de todo esto que he dicho, nos dimos cuenta que se había generado un material muy importante, ¿no? Y dijimos, bueno, una forma de celebrar los 105 años es mostrar lo que hicimos por la sociedad en un momento tan difícil, ¿no? Y es así que nace, pues, la opción de mostrar trabajos relacionados con proyectos de impacto y que han sido puestos y todavía están puestos en escena en el Centro Cultural, ¿no? Esa Carlos, es básicamente Carlos, muy apretado. Sí. Te interrumpo porque queremos también que ayuden a entender esta iniciativa tan interesante del Vicerrectorado de Investigación, quienes han protagonizado la investigación en sí misma. Pero antes de eso quisiera que Maricel Delgado nos cuente un poco en su labor como curadora cómo ha hecho este trabajo, porque quienes interactuamos permanentemente en el mundo de la academia sabemos perfectamente la dificultad que existe en términos visuales el proceso de investigación en cualquier especialidad, en cualquier disciplina. Por eso me gustaría mucho que Maricel nos cuente cómo hizo, qué tipo de interacción estableció con el vicerrectorado y cómo es que eso se materializó en Ilumina PUC. Muchas gracias, Hugo, y gracias a todas por estar acá. Bueno, fue un gran reto porque en el momento que nos convoca a mi socio Fernando Prieto y a mí, el vicerrectorado, primero teníamos que empaparnos de los proyectos, ¿no? Conocerlos, entenderlos, ¿no? Para luego imaginar para cada uno de ellos una forma de llevarlos a una galería de arte, porque finalmente el Centro Cultural es un lugar de exhibición de arte, ¿no? Que tiene unas lógicas muy distintas, por ejemplo, a un espacio editorial de difusión de investigación, ¿no? Estamos hablando de un espacio donde van familias, adolescentes, el público es, digamos, público en general y no especializado. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue eso, empaparnos un poco de cada proyecto, luego idear una solución visual creativa y atractiva, ¿no? Y por otro lado, el reto también estuvo en que el universo de proyectos era completamente diverso, ¿no? Sí. Teníamos cuestiones absolutamente científicas que nos costaba a nosotros entender también. Para eso fue clave la conversación con los investigadores. Y luego quizás universos en los que, o proyectos en los cuales nosotros teníamos como mucho mayor cercanía, como el proyecto acá de Rocío, ¿no? Del que ya va a contar Rocío, porque están mucho más cercanos a las artes visuales, ¿no? O están en el mundo de las artes visuales. Entonces, ese fue el reto también, ¿no? Crear una solución que fuera amable con un público no especializado, que hiciera hincapié en la importancia de la investigación
y en la importancia y la incidencia de esos proyectos en la vida de las personas en general, ¿no? O sea, cómo bajamos esos proyectos complejos tecnológicos a una experiencia quizás hasta emotiva, ¿no? Del público que vaya a asistir a la exposición, ¿no? Eso que dices, Maricel, encierra una tremenda complejidad, pero quienes han ido o están asistiendo a la exposición tienen la posibilidad de constatar el buen trabajo que se ha hecho, no solamente en términos de curaduría, sino también en el esfuerzo que la universidad lleva adelante desde hace mucho tiempo ya con las exposiciones realizadas en el mes de la investigación, y en el que ha participado ya más de una vez Rocío Trigoso, el equipo de investigación que lidera y las cosas que ha trabajado en términos de imagen. Rocío, bienvenida al podcast cultural. Cuéntanos, por favor, cómo ha sido esta experiencia de Casa Cerrada, Ojos Abiertos, y cuál es la vinculación que tú encuentras como la que ha encontrado la gente del BRI para elegir ese proyecto en el marco de la investigación de la universidad y de la investigación creativa. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes a todas, a todos. Bien, sí. Para nosotros, y quiero remarcar el nosotros en distintas dimensiones, ¿no? Este proyecto forma parte de la producción de un curso, del curso de fotografía documental de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, ¿no? Y nosotros, digamos, incorpora en el dictado del curso a la profesora Susana Pastor, que hoy día no nos acompaña, pero que nos debe estar acompañando, nos va a acompañar también escuchándonos, a Yael Rojas como jefe de práctica y los 15 estudiantes que formaron parte de este curso, que inicia además justamente en el proceso de la cuarentena, ¿no? El proyecto, digamos, nace como una propuesta a partir de las vivencias de los estudiantes y de las formas de acercarse a lo documental, ¿sí?, a lo cotidiano en el encierro de alguna manera, ¿no? Y entonces, en el marco de la exposición de Ilumina, a nosotros como colectivo nos parecía sumamente, digamos, interesante cómo se proponía la posibilidad de participar desde la imagen en principio, porque el proyecto, digamos, se expone, si no me equivoco, en 30 fotografías ampliadas, puestas en papel. Este proyecto está en la web, ¿no? Y entonces se materializa en papel, se expone ahí y luego deriva hacia la web, ¿no? Pero lo que nos parecía interesante es cómo estas fotografías permiten, digamos, encuadrar, volvernos, ¿sí?, a aquello que representado estos poco más de 3 meses, poco más de 90 días en cuarentena, que fue el momento en que se produjeron estas imágenes. Entonces, digamos, creo que resulta interesante, ¿no?, volvernos a poner en estas situaciones de intimidad en los espacios donde nuestros alumnos, nuestras alumnas convivieron a lo largo del curso, pero también desde donde, digamos, los proyectos de la PUC que participan de Ilumina 105 años trajeron soluciones, ¿no? Soluciones a las familias, ¿no?, que representan nuestros alumnos, ¿no?, que en última instancia son las familias en principio, Lima Metropolitana, pero nuestros alumnos estaban también en provincias, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece interesante en el marco y en estas bisagras, ¿no?, que se articulan en el propio proyecto. En la exposición, quiero decir. Gracias, Rocío. Me parece francamente maravillosa la manera como los proyectos, la intención del BRI, la exposición Ilumina 105 permite esta articulación de lo estético en términos de imagen, de la investigación relacionada con las cuestiones de salud. Y por eso vamos a hablar también ahora con Fanny Casado, que, como en su perfil mencionamos hace un momento, es doctora en toxicología. Cuéntanos, Fanny, cómo tu especialidad entra en Ilumina 105, de qué manera los conocimientos que has ido generando
forman parte de esta exposición. Claro, también sería interesante que nos cuentes muy brevemente en el proceso de tu respuesta la relevancia de la toxicología en el tiempo actual. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, un gusto conocerlos. La toxicología tiene un nombre un poco de connotación negativa, pero básicamente lo que se encarga es de evaluar la seguridad de los productos, ¿no? Como yo digo, puede ser desde un shampoo hasta una lámpara. Son cosas que las personas usamos en nuestro día cotidiano. Entonces, la idea es justamente evaluar cuando se está haciendo el diseño de productos, cómo esos productos van a tener un papel sobre cómo las personas lo usan, qué cosa va a pasar con el producto una vez que ya no se usa y todo este ciclo de cosas que se pueden hacer. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, yo no he liderado ningún proyecto en particular. Yo soy parte del departamento de ingeniería y lo que he hecho ha sido participar en varios de los proyectos justamente dando esta visión del análisis de riesgo y cómo es que se usan, las personas usan diferentes tecnologías, ¿no? Y bueno, y la relación normalmente pues se imaginarán, ¿no? Cuán difícil es para nosotros poder comunicar muchas veces lo que hacemos porque estamos como muy metidos dentro de las actividades que estamos haciendo el día a día. Y sí, realmente quiero felicitar aquí que encuentro a Maricel, no había tenido la oportunidad de conocerla, por el trabajo que ha hecho, ¿no? Me parece un lindo trabajo. Desde mi punto de vista, evidentemente, algo que siempre estamos buscando es también incluir dentro de, y también como ilusionar a nuevas personas a entrar en el trabajo de ciencia y tecnología, principalmente para poder tener estas visiones, ¿no? Y me alegró mucho ver cómo es que muchos de esos proyectos han sido puestos en escena y ojalá pues esto anime a nuevas generaciones y como digo, aunque no sean necesariamente nuevas generaciones, pero que más gente dé la mirada hacia el trabajo que hacemos los investigadores. Y a veces no nos importa ser invisibles, pero justamente a raíz de la pandemia es que se hizo más evidente, ¿no? Algo que sí sabíamos que teníamos que visibilizarnos más, pero ahí cuando comenzaron a buscarnos y a veces comenzaron a salir voces de personas que no necesariamente eran, digamos, los mejores voceros para la ciencia y tecnología que hacemos, comenzaron a aparecer en los medios, no sé si recuerdan todo esto, al principio se daba, es que junto con otros investigadores también decidimos, mira, ¿sabes qué? Si van a estar, normalmente cuando nos quieren entrevistar siempre decíamos, no, mándalo a, no sé, a alguien más. Pero justamente creo que fue una decisión también de muchos investigadores, y aquí también hablo creo que en nombre de cientos de personas que estuvieron involucradas en los diferentes proyectos que están considerados en Illumina, que comenzamos a decir y apoyar, ¿no? Porque créanme, incluso entre investigadores a veces nos bromeamos diciendo, sí, Figuretti, ¿por qué has aceptado? Pero cambiar esto, ¿no? Esta idea de que no estás haciendo buena ciencia si no hablas de ella. Pero también algún periodista justamente me dijo eso, ¿no? Si tú no hablas de eso, los que van a hablar no son las personas correctas, ¿no? Y eso también muchísimas gracias a habernos dado esa voz y esa visibilidad. Fanny, has tocado un tema que es la razón de ser de este podcast y de todo lo que hagamos en el futuro con relación a la necesidad de difundir el conocimiento. La universidad ha tenido a bien entrar en un proceso en el que se reconoce lo artístico como lo científico, como un par de dimensiones de la vida de los seres humanos que son fundamentales de ser expuestas, visibilizadas, no solamente para que se note el trabajo que hace Rocío, que haces tú, que hace Carlos, sino sobre todo para que ese trabajo tenga esa visibilidad que haga posible su comprensión y también su apoyo. Maricel no hace otra cosa que más o menos el mismo trabajo que me vengo haciendo yo, que es buscar una ventana de visibilidad para que ocurra el milagro de la comprensión. Cuando el conocimiento no es uno que arriba única y exclusivamente a repeticiones, a tontas formas de exponerse, permite la comprensión. Y la comprensión es algo que yo sé que está en parte de las preocupaciones del BRI. ¿No es cierto, Carlos? La ciencia es algo que está formando parte de nuestras vidas. El arte está permanentemente siendo ejecutado por nosotros y ustedes están haciendo iluminación al respecto.
Exacto, Hugo. Nosotros pues sacamos del lado oscuro en la cual se encontraba la creación y la innovación, porque tienen relación con esa línea estratégica que es la investigación y que está mucho más madura en la universidad, ¿no? Entonces, hay diferente nivel de madurez, indudablemente, ¿no? En la innovación, por ejemplo, tenemos mucho trabajo que hacer. Hay destacados proyectos que llegan a la sociedad, que llegan al usuario, pero queremos ampliar la masa crítica que trabaja estos temas, ¿no? El perfil que tiene un innovador no es el mismo perfil que tiene un investigador. Hay todo un trabajo de generar cultura en torno a la innovación. En el caso de la creación, uno podría decir que está mucho más retrasada. Es una verdad a medias, ¿no? Tal vez lo que sí tiene de gran punto positivo la creación es que se tiene gente de primer nivel que de pronto no se ha organizado en torno a grupos de trabajo, en torno a laboratorios, para generar propuestas que sean bastante más visibles, ¿no? Y en ese trabajo estamos, ¿no? Entonces son líneas que tienen pues su propio espacio, y de hecho mal haríamos en no tomarlas en cuenta, porque no estaríamos haciendo universidad, ¿no? Y esto obedece a cuando hablabas en tu parte inicial de la pregunta, de la visibilidad. Es ese uno de los objetivos del BRIC en estos tiempos, ¿no? No solamente es aumentar la calidad y cantidad de investigación, o sea, ayudar a eso. No solamente es colaborar en la investigación formativa para el pregrado y en la especializada para el pregrado, sino también es visibilizar los productos que hacen nuestros investigadores, nuestros innovadores y nuestros creadores, ¿no? Entonces, todo está íntimamente relacionado. Gracias, Carlos. Yo quiero pedirle ahora a Rocío una reflexión sobre su propio trabajo, pero desde la especialidad que ella tiene, que es la de la antropología visual. Las imágenes que tú y tu grupo de investigación han permitido que nosotros veamos y a veces hasta suframos, nos dicen cosas sobre la sociedad. ¿Qué cosa es, desde tu perspectiva, estas imágenes de la pandemia en los espacios íntimos? ¿Qué cosa crees tú que es el aporte más importante de lo que ustedes han desarrollado? Sí, mientras escuchaba a Fanny, a Carlos, a Maricel con la propuesta y lo que supuso articular estos proyectos, pensaba también y recogía algunas cosas, ¿no? Hacían eco este sonido, el sonido de la luz, del iluminar, ¿no? Me hacía eco el tema del riesgo que mencionó Fanny desde la toxicología, ¿no? Minimizar riesgos, ¿no? Y lo pensaba en términos justamente de las imágenes del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el proyecto supuso, ¿sí? Digamos, enfrentarse a aquello que es lo ordinario en nuestras vidas, ¿no? Que normalmente, digamos, es dejado de lado porque lo que hace es organizarnos la vida, se vuelve ordinario justamente como repetición y nos permite hacer otras cosas. En el momento de la cuarentena que se realizó el proyecto, o sea, esta ordinariedad suponía, digamos, no tener la posibilidad de salir de ella, ¿no? De esa organización que te plantea para hacer otras cosas. Y entonces había que reconvertir esa ordinariedad y volverlo en algo excepcional, ¿sí? Bajo el aprendizaje también en el hecho para todos de reconocer espacios conflictivos, ¿sí? Espacios también de, digamos, introspección individual, personal, ¿no? Por, digamos, las circunstancias que proponían el hecho de la cuarentena, del estar, digamos, conviviendo en un solo espacio, en muchas ocasiones mucha gente, en otras ocasiones personas solas, que también suponía un esfuerzo,
¿no? Y además, ¿no? Como dice el proyecto de la casa cerrada, pero ojos bien abiertos, para entrar, digamos, esta idea de los ojos bien abiertos, no hacia adentro, sino hacia afuera. El proyecto cuestiona también desde la fotografía la relación con el afuera, ¿no? El estar pendientes con el afuera. Y entonces traigo aquí la noción del riesgo, ¿no? O sea, este control de riesgo que menciona Fanny desde la toxicidad, ¿sí? Pone en pantalla también esto que es la semántica del riesgo, ¿no? O sea, la pandemia nos hizo latente, ¿sí? Esta noción del riesgo, ¿no? A partir de la posibilidad o la cercanía de la enfermedad y la muerte como una cosa generalizada, ¿no? Entonces se pone ahí el riesgo como un tema también que hay que pensar en relación, ¿no es cierto?, a nuestro actuar en el mundo, ¿no? Y creo que eso es relevante desde cada uno de los proyectos y las investigaciones y las reflexiones a propósito de estas fotografías y las propias imágenes y reflexiones que forman parte del proyecto. Muchas gracias, Rocío. ¿Se acuerdan que al inicio de este podcast les advertí que a medida que vayamos conversando nos íbamos a ir quedando? Pues vamos a tener que acelerar nuestra vida, pero no sin antes conversar primero con Fanny y al final con Maricel. Fanny, quería hacerte una consulta que espero que podamos entender a partir de tu respuesta. Hay un cambio cultural, organizacional en ingeniería y en ciencias a partir del hecho de que a los especialistas, investigadores se les convoca para que muestren su trabajo públicamente y que generen actos de comunicación con ella. ¿Tú cómo estás viendo esa sensibilidad? ¿Ya empezaron a comprender que tienen que figuretear un poco para que la investigación se haga visible? No creo. Creo que después de la pandemia vamos a regresar a nuestro modo habitual. Pero sí creo que tal vez, espero que las nuevas generaciones sí se hayan dado un poquito más cuenta de eso. Y como digo, no sé, yo pienso que nada debe hacerse de manera tampoco, o sea, también requiere cierto esfuerzo el poder convertirse, por ejemplo, en divulgadores, ¿no? Entonces eso es también algo que les digo a mis alumnos, que por ejemplo tenemos muchos científicos que quieren dedicarse a hacer, pero eso requiere también una dedicación particular, ¿no? Y como yo siempre les digo, lo que sea que hagas, hazlo muy bien. Entonces sí, ojalá sí se volviera, sí me encantaría que muchos de estos científicos que están todavía en formación orienten su futuro profesional hacia temas más de divulgación científica y podamos empezar también a trabajar más de cerca con algunos de ellos, ¿no? Pero no sé, no creo que haya cambiado completamente. Creo que vamos a regresar a nuestro modo pre-pandemia. Lo digo porque ya estamos regresando. Ok, a mí me alegró mucho la sonrisa de Carlos porque de alguna manera encuentro que ustedes están sintonizados disciplinariamente y académicamente con eso. Quiero cerrar el podcast con la intervención de Maricel sobre lo que le quiero plantear ahora. Maricel, ¿qué componente de creatividad impusiste en este proceso? ¿Cuánto de lo que hiciste te ha encantado hacer? ¿Y cómo es que eso se convirtió en la ruta de la exposición Ilumina 105? Cuéntanos eso. Bueno, como les conté antes, creo que yo tengo muchos años trabajando en exposiciones, no sé, 15 años quizás, haciendo exposiciones, pero me ha tocado pocas veces salir del campo del arte, estrictamente del arte. En el campo del arte es donde yo me siento súper a gusto, soy una experta en lo que hago, soy buena en lo que hago, no está mal decirlo, ¿no? Pero esta exposición fue un reto porque me tocaba, por ejemplo, entender cómo mostrar el proceso de las plantas de oxígeno, ¿no? Y que al lado pueda tener el podcast de Cuninico, ¿no? O que el podcast de Cuninico conviva con las plantas de oxígeno y con el proyecto de videodanza, ¿no? Entonces, creo que lo que hicimos con mi socio fue primero pensar en el título de la exposición, ¿no? De un trabajo así como de bombardeo entre los dos, salió Ilumina 105,
¿no? Que luego fue validado por el BRI, por la Oficina de Comunicación, pero creo que lo que hicimos fue pensar desde cada nicho, digamos, de los proyectos, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaban haciendo todos esos proyectos, ¿no? Para que sea una especie de identidad de la exposición, para que la exposición tenga una identidad que pueda recoger todo ese universo tan diverso, para que pueda haber un proyecto de salud mental de los niños y que conviva bien, sin jerarquías, con más, sí, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso nos lo planteamos como, bueno, pensemos que todos estos proyectos son como pequeños focos, pequeñas estrellas que desde sus lugares dan algo de luz, ¿no? Y entonces así lo pensamos en realidad, ¿no? Una vez que llegamos al Ilumina, creo que ya el proceso fue como un poco más fluido, ¿no? Al comienzo era un reto grande, ¿no? Sí, en algún momento tuvimos susto. Porque era complejo. El susto tiene la posibilidad de generar energía y energía creativa, que es la que hace que las cosas aterricen de otra manera. Pues con el dolor de mi corazón les tengo que decir que hemos terminado nuestro podcast. Por eso siempre les digo que a mí me encantaría que cada uno de ellos tenga una siguiente edición, porque se nos quedan muchas cosas en las manos. Este podcast quiere y pretende, entre otras cosas, mostrar que podemos armonizar lo científico con lo artístico, lo académico con lo extraacadémico, las rutas de la investigación con las rutas del disfrute, de la observación. Y todo eso es algo que ustedes han hecho, y por eso no soy yo nadie para irrogarme la representación de la comunidad académica ni de la ciudadanía, pero quiero ser alguien que agradezca lo que están haciendo y que lo agradezca sinceramente, porque este tipo de aportes son precisamente aquellos que son imprescindibles para la comprensión, para el entendimiento del avance científico, para la difusión del conocimiento en todas sus dimensiones, áreas y especialidades. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, tienen que creérsela, porque muchos Iluminas vendrán en el futuro, y en cada uno de ellos nuevas experiencias van a permitir que nosotros tengamos una mejor visión de la creación académica, científica y artística en nuestro país. Me despido de ustedes, les agradezco muchísimo su participación. Ya han escuchado, ha sido mi timbre y ha sido mi perro los que han terminado dándole el punto final al podcast. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Snack cultural.